Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. España es un estado criminal que usurpa nuestra tierra, son palabras de Daesh. Israel ha reabierto su frontera con Siria por primera vez desde el inicio de la guerra. Comandante iraní inspecciona la frontera sirio-israelí. Y Netanyahu desmiente que el gobierno israelí prefiera a Trump como presidente de los Estados Unidos. Estas son las noticias para hoy y como últimamente... Hola Jordi. Hola Raquel, ¿qué tal? Bueno, pues empecemos hablando de esas amenazas del Estado Islámico contra España que no cesan. Tras los atentados yihadistas en Europa, especialmente en Francia y Alemania, una de las agencias de noticias oficiales de Daesh ha distribuido un documento en el que se señala directamente a España como un objetivo contra el que atentar en cuanto haya ocasión. Llama a atacar tanto en suelo español como contra los intereses nacionales en otros países. Hecho público por la agencia Al-Wafa, el documento repasa los supuestos agravios que España habría perpetrado contra los musulmanes desde la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Por ejemplo, señala que los cruzados de los reinos cristianos de Castilla, Navarra, Aragón y Portugal habrían matado a más de 60.000 musulmanes desde la citada batalla. En esta línea dice que en España se ha hecho de todo para destruir el Corán. El documento asegura que España es un estado criminal que usurpa nuestra tierra y llama a investigar las líneas de trenes o aviones para cometer atentados, además de animar a los musulmanes a que envenenen el agua y los alimentos, para lo que recomienda que echen insecticidas en aerosoles. Las acciones de sus ancestros son las razones de nuestros actos de hoy. Sentencia. Bueno, se lo hemos resumido muchísimo porque la lista de barbaridades que plantean o que sugieren es larga. Hablan también de la Inquisición, de Torquemada. Bueno, si no fuera preocupante sería hasta un documento semicómico, Jordi. Los yihadistas también piden a los musulmanes leales de países como Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania o Libia que atenten contra los intereses de España en otros países. Levántate y secuéstralos, decapítalos en respuesta a lo que sus gobiernos han hecho contra nuestros hermanos, dice el documento. Esta no es la primera vez que las agencias oficiales de Daesh pues se refieren a España en este mes. Hace poco más de 10 días, la agencia Al-Anbar hizo público el primer vídeo del califato subtitulado íntegramente en castellano, en español. En el mismo promocionaba algunos de los combates que los islamistas habían mantenido en las últimas semanas contra las fuerzas del ejército iraquí. La calidad de la escritura y la sintaxis de los subtítulos era bastante buena, lo que hace suponer que detrás de este subtitulado o está un español que ha ido a unirse a las filas del Daesh o alguien que que ha vivido en nuestro país durante mucho tiempo y conoce nuestro idioma perfectamente. En fin, no agregamos más comentario porque me imagino que ustedes ya lo habrán hecho ante esta noticia. Pasamos a la siguiente, que nos adelantaba precisamente Yael Macías, nuestra corresponsal en Israel, cuando ayer nos hablaba de esta información que les detallamos a continuación, esta apertura de la frontera israelí con Siria. Así es, ya que Israel ha reabierto la frontera con Siria por primera vez desde el inicio de la guerra civil hace ya 5 años para permitir la entrada de ayuda humanitaria, según ha informado Moti Kahana, un filántropo estadounidense israelí que lidera la ONG Amalia. Israel finalmente ha accedido a permitir 3 tipos de ayuda: médica, alimentaria y educativa, ha dicho Kahana, que vendió su empresa en 2010 y desde entonces ha dedicado su fortuna a ayudar a los rebeldes sirios que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad. Kahana ha explicado que la ayuda humanitaria se enviará a la frontera con Siria, desde donde será trasladada a una zona de seguridad para repartirla en la ciudad de Quneitra y sus alrededores, con la prioridad de construir hospitales y colegios. Bueno, aunque es una apertura de fronteras oficial, como nos recordaba ayer Yael Macías, el paso de heridos hacia hospitales y centros sanitarios israelíes ha sido constante en estos 5 años, pero esta sí es ciertamente la primera vez que oficialmente se abre la frontera. Interrogado sobre la presencia de grupos terroristas como el Daesh y el Frente al-Nusra, ha indicado este filántropo que la población local está ayudando a construir esta zona de seguridad, por lo que es una buena oportunidad para ayudar. Kahana
Erdogan ha pedido a la comunidad internacional que se sume a su iniciativa. Lo que estamos haciendo, ha dicho, es crear una zona segura para evitar la salida de más refugiados sirios. Precisamente esta frontera ha recibido, cambiamos de tema, una visita un tanto preocupante. Pues sí, porque un general iraní visitó a la ciudad siria de Quneitra, en la frontera sirio-israelí, según anunció la agencia de noticias semioficial iraní Fars. El motivo de la visita del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Mohamed Reza Naqvi, no ha sido revelado. Medios árabes indican que se trata de la primera vez que Irán reconoce oficialmente que uno de sus generales se aproxima a la frontera sirio-israelí. Recientemente, el ejército sirio emitió un comunicado indicando que aviones israelíes no tripulados, es decir, drones, dispararon 2 misiles contra un edificio residencial en Quneitra, provocando daños materiales pero no heridos. El grupo sirio alegó que el ataque es parte de la asistencia directa y pública de Israel a los grupos armados en Siria, en un desesperado intento de elevar la moral de los grupos debido a las graves bajas que les hemos causado, y añadió que tales agresiones no nos disuadirán en nuestro combate contra el enemigo sionista. Bueno, pues el enemigo iraní no va a hacer nada bueno en esta frontera, desde luego. Resulta curioso que se haya hecho pública esta visita. No alcanzamos a comprender qué pretenden los iraníes, oficializando que están espiando, ¿no?, la frontera con Israel. Pero bueno, el Ejército de Defensa israelí, por su parte, ante el ataque que comentamos en la última parte, en el último párrafo de la noticia, ordenó el ataque tras la caída de un proyectil de mortero en los altos del Golán, cerca de la frontera de Israel con Siria, como les comentábamos hace unos días. No se registraron heridos ni daños en la caída del mortero y se estima que el proyectil sirio que cayó en el Golán fue un disparo errado en el contexto de los continuos combates entre las fuerzas rebeldes y el régimen de Bashar al-Assad. Y seguimos en Israel para hablarles de la postura de su gobierno ante la carrera presidencial norteamericana. Y es que se asegura que Bibi preferiría a Donald frente a Hillary. Netanyahu se ha apresurado a desmentirlo. Así es, porque el portavoz del primer ministro, Benjamin Netanyahu, aclaró que el mandatario expresó que no tiene ninguna preferencia en esta carrera presidencial. El funcionario también aseguró que Netanyahu ha evitado escrupulosamente ser arrastrado a la política estadounidense. La aclaración fue difundida a raíz de un artículo del Washington Post que citó al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, diciendo que la preferencia israelí es Trump antes que Hillary Clinton. El primer ministro no expresó ninguna preferencia en esta carrera presidencial, dijo el portavoz de Netanyahu, David Keyes. Él ha evitado escrupulosamente ser arrastrado a la política estadounidense y espera con sumo interés poder trabajar con quien resulte electo por el pueblo estadounidense. Por otra parte, a Trump se le preguntó en su conferencia de prensa de la Florida el miércoles si tenía intención de visitar Israel. Bueno, es una tradición. Todos los candidatos presidenciales visitan Israel antes de las elecciones. De todos modos, yo apoyo a Israel, voy a respaldar a Israel al 100%. Me gustaría ir. Tengo excelentes relaciones, como es sabido, con la gente de Israel, señaló Trump. Y por cierto, Obama, en mi opinión, es lo peor desde el punto de vista político que le ha pasado a Israel. Ha sido un desastre para Israel, agregó el candidato. Quizá con esta opinión de Trump coincida Netanyahu, pero vamos, el mensaje ha quedado muy claro. No tiene un candidato preferido. No sé si eso es habla de la diplomacia, claro, pero nos gustaría que tuviera un candidato preferido y que no fuera Donald Trump. El Washington Post citó en un artículo a Giuliani, que estuvo en Israel en la primavera y se reunió con Netanyahu y otros líderes israelíes, diciendo: he hablado con los miembros del gobierno israelí al más alto nivel. Yo sé quién quieren que sea elegido aquí. No es Hillary Clinton, no es Obama 3. Giuliani fue citado también diciendo que el liderazgo israelí es lo suficientemente consciente a nivel político como para saber que Hillary, apoyaría la solución de los dos estados haciendo concesiones a los palestinos. En fin, seguiremos seguro hablando de este tema, de las relaciones entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los dos candidatos a la presidencia estadounidense. Ahora cambiamos de tema. En las noticias de esta semana no hemos vuelto a hablar de Turquía, Jordi.
Aunque eso no significa que hayamos olvidado que la situación allí no sigue siendo más que preocupante. La purga continúa. Sí, porque tras el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, el gobierno turco ha anunciado este miércoles el cierre de más de 130 medios de comunicación, según la agencia oficial Anadolu. La lista ha sido publicada en la Gaceta Oficial de la República de Turquía, donde también aparecen los nombres de los 1.700 miembros del ejército que han sido despedidos oficialmente. Al menos 45 diarios y 16 canales de televisión, supuestamente vinculados al clérigo Fethullah Gülen, se han visto afectados por la medida. Ello viene a sumarse a los más de 60.000 profesionales, funcionarios, militares, intelectuales, profesores, jueces o abogados que han sido detenidos o apartados de sus puestos de trabajo en la purga que ha seguido a la asonada. El gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusa a su antiguo socio político, el clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Pensilvania, Estados Unidos, de haber orquestado el golpe de Estado, infiltrando con sus acólitos del ejército y buena parte de la élite del país. Una fuente del Ejecutivo ha informado de que 114 compañías vinculadas a Gülen, incluidos diarios locales y nacionales, editoriales, emisoras de radio y televisión, han sido cerrados como parte del mismo decreto. Entre los medios afectados por el cierre se encuentran varios de ámbito nacional, como los diarios Zaman y Today's Zaman, así como la agencia de noticias Cihan o el diario opositor anarquista Meydan. El estado de emergencia instaurado hace una semana por un plazo de 90 días da cobertura legal a estas detenciones que se han venido sucediendo por centenares en el último año. Esto hay que recordarlo y así lo hacía Albert Savanoglu cuando hablábamos con él después del fallido intento de golpe militar en Turquía. En virtud de este estado de emergencia, el Ejecutivo puede decretar la clausura de entidades sin necesidad de presentar cargos, así como extender de 4 a 30 días el periodo máximo de detención policial bajo las mismas condiciones. El artículo 25 permite además penalizar a periodistas y analistas que exageren, entre comillas, las noticias. O sea, se pueden imaginar que tiene Erdogan vía libre absoluta. La mayoría de los ejecutivos occidentales han solicitado al partido gobernante turco que mantenga los estándares democráticos tras el golpe de Estado. La Unión Europea volvió a incidir esta semana en ello, sobre todo después de que Erdogan haya sugerido la posibilidad de restaurar la pena de muerte contra los golpistas, lo que acabaría por completo con la posibilidad de que Turquía se integrara en la Unión Europea. Erdogan ha dicho que el pueblo turco le está pidiendo la restauración de la pena de muerte. En fin, terminamos así esta parte del informativo, Jordi. Y pasamos a noticias culturales. Bueno, pues vamos con otro tema, cambiamos radicalmente, no sé si hablaremos de Turquía o de otro país. Pero si hacía mucho que no hablamos de Turquía en las noticias, tampoco hablábamos hace bastantes días de hallazgos arqueológicos en Israel, Jordi. Así que se suceden por semana, o sea, cada semana hay uno. Hoy vamos a hablarles de el que ha encontrado un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha descubierto un fragmento bastante importante que una vez fue parte de una antigua estatua egipcia de 4.000 años de antigüedad de tamaño natural. A través de un comunicado, se detalla que se trata de un fragmento de caliza en el que se aprecian los pies esculpidos de la estatua de un hombre agachado. Una estatua curiosa. Ha sido descubierto al norte del mar de Galilea, en las ruinas de la gran ciudad de Azor. Los arqueólogos creen que la figura, esculpida, como les decimos, a escala real, es una representación de un funcionario egipcio que habría desempeñado sus funciones cerca de la antigua ciudad de Memphis. La primera hipótesis que barajan es que fue esculpida para colocarla dentro de la tumba del propio funcionario. Hay en la base de la estatua unos jeroglíficos que, según una primera lectura, han sido traducidos como alabanzas al funcionario. Pero todavía los investigadores no han sido capaces de descifrar el nombre o la posición del funcionario. Se refieren a la posición administrativa, porque ya les decimos que el funcionario está agachado. ¿Se acuerdan que hace más de 3 años se descubrió en la misma zona un fragmento de una estatua de un gato egipcio? ¿Te acuerdas? Sí, sí.
Bueno, pues junto con esta última, son las únicas 2 estatuas que datan del tercer milenio antes de la era común, descubiertas en el Levante mediterráneo. Así que es un hallazgo muy importante. Bueno, pues muy bien, di que sí, la verdad que siempre lo decimos, estos hallazgos se producen muchas veces por casualidad, pero desde luego Israel es un terreno tan histórico, con tanta historia bajo tierra, que claro, tiene el número de probabilidades de que aparezcan estas cosas es mayor que en otras partes del mundo, ¿no? Y seguimos hablando de estatuas, Jordi, pero no de 4.000 años de antigüedad, sino una que se va a erigir muy pronto en Jaén en honor de Hasdai Ibn Saprut. Mira, al final le van a hacer una estatua. Por fin, sí, será durante la celebración de las 17ª Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que en esta capital andaluza se celebran del 1 al 11 de septiembre. Ya se ha hecho público el programa de actividades y bueno, cuenta con un presupuesto de 2.400 euros y el 8 de septiembre en la Plaza del Rastro a las 8 de la tarde se producirá la inauguración del monumento dedicado a Hasdai Ibn Saprut, que ya recibiera la medalla de oro, hijo predilecto de Jaén, como les contamos aquí en Radio Sefarad. Esta jornada ya saben que se conmemora en más de 30 países. El lema de este año es las lenguas del judaísmo y bueno, contará con un montón de actos en Jaén que ya les iremos detallando, pero dedicamos especial atención a la presentación del disco Klezmorin del grupo con el mismo nombre, que está dedicado a Hasdai Ibn Saprut. Actuarán además el 3 de septiembre en la misma plaza donde se va a erigir la estatua a las 22 horas. Y habrá un montón de jornadas, también gastronómicas, visitas guiadas, ya les iremos contando, pero desde aquí felicitamos a Rafael Cámara y a todos los que seguro que han estado detrás de que el Ayuntamiento de Jaén, decida honrar a uno de sus vecinos más ilustres. Pues sí, un español realmente ilustre, al que echamos en falta también en los libros de historia, porque su aportación en diferentes ámbitos pues ha sido muy, muy importante. De esos personajes que cuando te hablan de la oscuridad de la Edad Media, uno siempre tiene que decir, oye, no tan oscura. Había algunas luces. Exactamente, había gente muy, muy buena, ¿no? Y muy luminosa. Y realmente lo que pasa es que, pues como tendemos a meterlo todo en el mismo saco, no. Hasta el Renacimiento aquí nadie decía nada por la ciencia y el arte. Pues oye, sí, había gente como Hasdai Ibn Saprut. Y muchos de ellos eran hispano-judíos. Además, exactamente. Y bueno, luego esa carencia histórica en España con gente como Maimónides o este mismo Ibn Saprut, que pasan olvidados completamente, pues, muchas veces por ser judíos, aunque eran españoles, siempre lo decimos. ¿Qué más, Raquel? Terminamos con nuestra habitual recomendación literaria de los viernes. Sí, es verdad que es viernes. En este caso viajamos a Israel para hablarles de La última historia de amor. Un título precioso. Es el de la nueva novela de Andrea Bauwab. Perdonen, que voy a intentar pronunciarlo mejor. Bauwab. Es guionista, dramaturga argentino-israelí, cuya obra se presenta en Argentina, Estados Unidos e Israel. Esta novelista, además imparte de manera asidua talleres de escritura creativa en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. La novela comienza con una incógnita que se desvela solo en el capítulo final, cuando Jovan, un famoso escritor de cuentos de terror, encuentra a su anciana madre inconsciente abrazada a la pantalla de un ordenador, después de haber leído un mail revelador. Lo dejamos ahí. ¿Qué pinta tiene? La imagen es muy potente, ¿eh? Sí. Raquel, ¿mañana más? ¿No? No, perdona. No, has dicho es viernes y yo pensaba, es verdad, es viernes y fíjate que se me ha vuelto a olvidar en menos de 30 segundos. El lunes volvemos con las noticias de los lunes. Eso es, el lunes noticias diferentes y nada, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Shabbat Shalom.